Hace 4 años empezamos con la idea loca de que queríamos trabajar con un equipo multidisciplinario e integrar desarrolladores a nuestro equipo de investigación. Esto que ven ahí es la portada del primer periódico del mundo, que se llamaba Relation, y que fue creado por Johan Carolus, y básicamente lo que hizo fue comprarse una imprenta recién inventada y ponerse a imprimir reportes de lo que ocurría en esa convulsa ciudad en esa época. Resulta que 400 años después de Carolus y de Relation, a cualquier reproducción de datos le dicen periodismo de datos. Entonces hay una gran confusión de qué es periodismo de datos y peor aún, de qué es periodismo. Esto es lo que yo creo que es un ciclo completo de periodismo de datos. Y como ven, no elimina, sino que potencia los pasos tradicionales del periodismo, los de siempre. Es decir, esto no ha cambiado, el negocio no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que tenemos muchas más herramientas para potenciar lo que hacemos. Cuando se hace un proyecto de periodismo de datos, se empieza por la obtención de los datos. Y a ustedes les va a parecer totalmente irrelevante el proceso de la obtención de los datos, pero es fundamental. Ahora podemos automatizar el proceso de limpieza de los datos. Entonces, digamos que estamos viviendo una era maravillosa para el periodismo de datos. Lo que nos hace periodistas es el tercer paso, y es el análisis. Porque recuerden, nosotros somos traductores de una realidad a nuestras audiencias. No es un copy-paste de realidades lo que hacemos, hacemos una traducción, entender esa realidad y luego contarla. Y podemos comparar datos, podemos correlacionarlos, cruzarlos entre ellos. Y también aquí es donde entra la visualización para análisis. Hacer periodismo de datos no es sentarse en una computadora, cruzarlos y publicar lo que nos dicen los datos. Los datos los alimentaron personas también y también tienen errores. Entonces el proceso de verificación es muy importante. La visualización es la última fase donde ya ahora sí planteamos una visualización amigable, simple y sencilla, donde queremos contar la historia que encontramos después del análisis. A ver, a mí me parece un total irrespeto depositarle a nuestra audiencia, si para eso es que nos pagan para hacer el trabajo a nosotros, de encontrar las conclusiones. Es un total irrespeto depositarle una pregunta en un título a nuestra audiencia. Eso no es buen periodismo. Tampoco es buen periodismo invitar a la audiencia a que busquen un mar de datos sin ninguna guía. Eso es una reproducción de datos. La experiencia de trabajar en equipo nos deja muchísimas enseñanzas. Uno, no nos intimidemos cuando veamos una cosa que parece ciencia ficción. No hay nada que sea tan difícil que no se pueda entender. Dos, ¿tenemos que convertirnos nosotros en programadores? ¿O existe otro camino? El camino más corto y el más sabroso, créanme que el más sabroso, es trabajar en equipo. Más o menos hace 4 años nos veíamos así. Y lo que pasó fue esto: la fusión de los bichos raros empieza así. En la etapa 1, el periodista llega inyectado con pasión, olfato y narrativa. El programador aporta disciplina, por supuesto conocimiento de lenguajes de programación y manejo de herramientas. En una etapa 2, el periodista empezó a adquirir un poquito de disciplina y el programador pasión. En la etapa 3, el periodista pues ya empieza a manejar un poquito de herramientas y el programador empieza a adquirir olfato periodístico. Lo que sucede es que esta fusión lo único que hace es potenciar el periodismo. Esto es lo más importante de todo, la gente. Nada es más importante que tener a la gente correcta, idónea y comprometida para poder tener éxito en lo que hacemos. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Empezar a consolidar todas las bases de datos públicas que obtuviéramos. Entonces, hay que cambiar también la mentalidad de quiénes son nuestras fuentes ahora. Ya nosotros no vamos con una grabadora para ponérsela de chupeta a un funcionario a que nos diga lo que quiere decir. Tenemos que entender que hay un mar de datos que entrevistar y que ese es un tesoro que está ahí pendiente por descubrir. Entonces, la información que no nos dan por las buenas, nos vamos a la corte, y si tampoco funciona en la corte, roboteamos. Es decir, hacemos scraping. Nosotros estamos haciendo scraping o roboteando permanentemente bases de datos públicas. Entonces toda esa información la consolidamos y la metemos en un servidor y la tenemos ahí disponible para el análisis. ¿Qué pasó? Tenemos más información pública consolidada que el mismo gobierno, que no me lo crean. Cero desperdicio de datos.
si no utilizamos los datos o no los reutilizamos, pues estamos desperdiciando información, y la información es plata y es conocimiento y es todo. Cualquier tema es susceptible de ser manejado o tratado con datos. Entonces estamos manejando dos agendas, una que es de transparencia y el otro que es más orientado a valor y servicio. Ahora entendimos otra cosa, ahí tenemos no una audiencia, tenemos muchas audiencias. Entonces hay una audiencia que son los jóvenes, y los jóvenes quieren todo así rápido y que no les cuenten cuentos largos. Entonces para ellos estamos haciendo vídeos, por supuesto que para el lector tradicional se publica la edición del impreso, y para aquellos que quieren explorar una aplicación interactiva. Y tenemos una cuarta audiencia que son los freaks, o sea, esa gente que llega y no solo quiere leerse el artículo completo, sino quiere que le entreguen los datos completos. Y para esa audiencia entonces publicamos mapas interactivos, les ponemos las tablas a disposición para que ellos hagan sus propias visualizaciones y demás. Esto es lo que hay que hacer, punto. Primero, porque el periodismo de siempre ya no existe, se acabó. Dos, esto va a ser la sostenibilidad en la parte de negocio del periodismo, aunque todavía no se hayan encontrado las fórmulas mágicas para monetizarlo. Yo no tengo ninguna duda de que este es el camino. Pero encima hay otras razones. La filtrodependencia. ¿Y eso qué es? Que anoche, por ejemplo, mientras estábamos durmiendo, había un montón de cosas pasando en nuestros barrios, en nuestros países. Por la razón que sea, siempre aparece alguien con un interés y con un pedacito de la historia. Y los periodistas, ¿qué es lo que hacemos? Recolectamos más piezas y entonces después, súper orgullosos, publicamos una gran historia. Pero resulta que a esa gran historia le faltan piezas. Y uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo tengo acceso a esas otras piezas? ¿Habrían cambiado la historia? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los datos? Todo tiene que ver, porque si trabajamos con periodismo bases de datos y lo hacemos de forma rigurosa y profesional, estamos viendo el universo completo, o por lo menos el que más se puede ver, no un pedacito que a alguien le interesa que veamos. La segunda razón es porque hay mucha sed de valor. El problema entonces no es que no hay datos, el problema es que hay muchos, y hay muchísima y muy poca información inteligente. Entonces, si nosotros como periodistas solo perseguimos el volumen y la inmediatez, ya no es nuestro negocio. Ya hace tiempos la inmediatez no es nuestro negocio. Entonces hay que entender que el periodismo de datos sí agrega valor, porque eso no es una cosa que usted se la va a encontrar de hoy para mañana. Además de que, como les digo, genera credibilidad y un modelo de negocio que está cada vez creciendo más.